Hola a todos, estamos de vuelta en el DHL Transportation Forum 2022. Yo soy Mariana Villanueva, gerente de diseño de soluciones de DHL Supply Chain México, y les doy la bienvenida a la sesión La nueva generación de transportistas. Como en sesiones anteriores me acompaña Sergio Morales. Hola Sergio. Hola Mariana, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Sergio Morales, soy director de desarrollo de nuevos negocios en DHL Supply Chain. Es un placer poder acompañarlos en esta sesión. Queremos recordarles que dentro de la transmisión virtual todas las conferencias estarán disponibles en 3 canales de audio: español, portugués e inglés. Pueden hacer clic en el botón del idioma de su preferencia que se encuentra en la pantalla. Y de igual forma los invitamos a compartir en sus redes sociales esta experiencia, ya sean fotos del evento, temas que quieran conversar o incluso su visión del sector. Todas las opiniones son bienvenidas. Agreguen el hashtag DHLTF2022 en sus publicaciones para que podamos seguir todas las conversaciones y compartirlas también con nuestra red en todo el mundo. Para esta sesión vamos a charlar de un tema muy interesante que considera el nuevo talento en México. Es de suma importancia para todo el sector de transporte. Muchas empresas de transporte en México tradicionalmente son de tipo familiar, y en varias de ellas viene una nueva generación de talento joven empujando y haciéndose cargo de las operaciones, lo que representa un cambio de visión, formas de realizar las cosas y con ello desafíos que antes no se enfrentaban. Para platicar de ello, invitamos a participantes relevantes en diferentes ámbitos del tema. De inicio, me gustaría presentar a Augusto Ramos, quien pertenece al Comité Juvenil de Canacar México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el grupo RAME, donde comenzó siendo representante de servicio al cliente, coordinador de nuevos proyectos y posteriormente tuvo a su cargo la gerencia de Business Intelligence. Esto lo llevó a estar al frente de la dirección de operaciones, lo que lo ayudó para que actualmente se desempeñe como director general de Grupo RAME. Un experto en el ramo sin duda. Bienvenido, Augusto. También nos acompaña para hablar de este tema Arturo Muñiz. Arturo es ingeniero industrial administrador y cuenta con estudios sobre las técnicas para administrar flotillas de autotransporte, así como en seguridad logística y en soluciones estratégicas ante situaciones de crisis. Fue director general de Autotransporte Mexicano y Derivados y actualmente es socio director de Transporte 11. Arturo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Y desde la perspectiva del talento joven nos acompaña Carlos Landa, vicepresidente de Customer Relationship de Great Place to Work. Carlos estudió la carrera de Comercio y Finanzas Internacionales. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios con especialidad en Finanzas e inició su carrera laboral enfocado en el área comercial dentro del sector financiero. Carlos, bienvenido. Con la visión de recursos humanos, hoy estará con nosotros Eduardo García, vicepresidente de Recursos Humanos en DHL Supply Chain México. Eduardo es licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Ha logrado posicionar a DHL Supply Chain México dentro del ranking de las mejores empresas para trabajar en Great Place to Work, a través de un enfoque hacia una cultura donde liderazgo, respeto y confianza de sus colaboradores son lo más importante. Gracias, Eduardo, y bienvenido. Y como moderador tenemos a Alfredo Palacio, director de operaciones de DHL Supply Chain México. Alfredo, bienvenido. Pero antes de comenzar el panel, quiero compartirles que tendrán oportunidad de hacer sus preguntas a través del chat que se encuentra debajo de la transmisión. Por favor, utilicen este espacio únicamente para preguntas. Coloquen la palabra pregunta dentro del mensaje para identificarla. Y cedo la palabra a Alfredo. Alfredo, adelante. Gracias Mariana, gracias Sergio. Damos bienvenida a esta mesa de discusión sobre la nueva generación de transportistas. En esta mesa de discusión vamos a hablar obviamente de las estadísticas de estas nuevas tendencias que existen en la industria de transporte. Hablaremos con 2 transportistas de cómo entraron a ser directores dentro de sus empresas de transporte y empataremos estas vivencias y estas estadísticas con la forma en la que nosotros compramos el transporte como DHL. Bienvenidos todos. Iniciamos con la parte estadística, vamos a hablar de Great Place to Work e iniciamos video. Adelante. Un Great Place to Work es una compañía que multiplica sus resultados y lo consigue porque las personas que la forman dan lo mejor de sí mismas. Todas ellas, cada una de ellas.
Es un hecho. Las personas son la clave del negocio. Es responsabilidad de las empresas crear cultura sobresaliente para todo el mundo, for all. Aprovechar el potencial de cada persona y maximizarlo. La pregunta es entonces, ¿cómo conseguir que las personas den lo mejor de sí mismas? Generar relaciones de confianza, impulsar el talento, dar alas a la creatividad, apostar por la diversidad de personas, de perspectivas, de ideas, de visiones, porque el pensamiento disruptivo nace de la diversidad. La diversidad hay que cultivarla, nutrirla y vivirla, creando espacios para la innovación, fortaleciendo el ADN de la empresa. Así son los grandes lugares para trabajar, que incrementan su capacidad de negocio, que maximizan el potencial humano. Así son las empresas que cada año forman parte de los mejores lugares para trabajar. Así son las empresas en las que todas las personas quieren trabajar. La sociedad necesita organizaciones transformadoras que aceleren la innovación, que lideren desde la confianza y mejoren el mundo. Muchas gracias. Carlos, cuéntanos un poco de cuáles son estos factores, estas tendencias que nos puede dar Great Place to Work, concentrándonos en la industria de logística y transporte actual aquí en México. Yo creo que la primera parte que les quisiera transmitir es quién es o por qué Great Place to Work. ¿No? Great Place to Work, aunque está en el mindset de la mayoría de las organizaciones como la certificadora o la ranqueadora de los mejores lugares para trabajar, creo que es importante transmitirles que nuestro propósito, nuestra razón de ser es ayudar a que las organizaciones se transformen en un mejor lugar para trabajar el día de mañana, ¿no? La misión de Great Place to Work es que estamos dedicados a construir un mundo mejor, ayudando a las organizaciones a transformarse en excelentes lugares de trabajo para todos. Y a partir de esta misión es justo parte de lo que queremos transmitir, ¿no? El hecho de que Great Place to Work pueda ser este aliado en llevar a las organizaciones del punto A al punto B, y que después la cereza del pastel sea el poder certificar o rankear como uno de los mejores lugares para trabajar. Y a partir de este concepto es que nosotros tenemos la fortuna de tener mucha data. Creo que esa es otra de las ventajas que tiene Great Place to Work, que tenemos la información, ¿no? Alrededor de 20 millones de colaboradores cada año responden las encuestas de Great Place to Work. Y bueno, y con gusto les compartimos algunas de las estadísticas. No sé si por ahí en la pantalla pueden poner, pero nosotros les trajimos algunas estadísticas de la información de clientes que teníamos en Great Place to Work. Una tenía que ver o tiene que ver con el crecimiento en los ingresos que hubo en la industria del sector tanto transporte como logística. Tuvimos en promedio un 21% de crecimiento de ingresos entre 2020 y 2021 en la industria, hablando de las empresas que trabajan en Great Place to Work, ¿no? Los índices de rotación voluntaria es del 17% y el índice de rotación global lo tenemos en el 24%, insisto, en las organizaciones que están dentro de Great Place to Work. Después hay un punto bastante interesante que tiene que ver con la innovación. Haciendo este análisis y haciendo este entendimiento del sector, nos dimos cuenta que el 100% de las organizaciones que estaban dentro del sector de transporte y logística tenían como parte de los objetivos estratégicos de negocio la innovación. O sea, eso creo que es parte fundamental en las organizaciones, insisto, en aquellas que trabajan con el modelo Great Place to Work, que son parte del sector. También seguramente más adelante hablaremos también del índice de ausentismo, que hoy representa el 4%, cuando a nivel país estamos en niveles del 7.5 en todas las industrias. Entonces creo que es un muy buen índice de ausentismo el que hoy se encuentra dentro de las organizaciones que son parte de Great Place to Work. Y también hablar de que el 67% de las organizaciones que están dentro de Great tienen políticas definidas de salario emocional. Creo que también es una parte importante y parte fundamental dentro de lo que es la construcción del Great Place to Work. Pero bueno, estos son algunos de los insights generales que detectamos a nivel sector desde la perspectiva de la data que tenemos desde Great. Grandioso, nos da una foto de cuál es la industria y cómo nos encontramos en la industria actualmente aquí en México. Eduardo, y del otro lado, como cliente, ¿no? Como comprador de transporte, ¿DHL encuentra algunas similitudes con esta foto que nos comenta Carlos de la industria de transporte? Hola Alfredo, fíjate que
estamos de alguna forma muy alineados. Yo creo que las tendencias generales de mercado se van replicando en nuestras organizaciones. Hay variaciones mínimas dependiendo de lo que logramos hacer en cuanto a los trabajos de cultura. Nosotros llevamos trabajando con Great Place to Work ya cerca de 4 años y venimos poniendo y tratando de estar manejando las mejores prácticas que se puedan tener ahí, e incluso ir innovando e ir arriba del mercado para poder irnos diferenciando en un mercado muy, muy competitivo. Dentro de todas estas estadísticas, nosotros creo que este año estamos afrontando un reto en el tema de índices de rotación y en los temas de ausentismo, derivado a una gran demanda ahora sí que de talento, ¿no? Hay una escasez muy fuerte, específicamente en la parte de transporte. Dentro de todo este reto, porque ha habido demandas donde países como están en Norteamérica demandando talento, sobre todo de los operadores en el país, también estamos afrontando un índice de temas laborales donde estamos al 3.1 como país. Y ese 3.1% en la tasa de desempleo, en ese índice, nos lleva prácticamente a que hay un empleado muy, 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 muy fuerte en la organización. Y eso es la historia donde podemos ahorita verla, pero con todos estos conflictos que están habiendo macroeconómicos y políticos, la historia pinta que va a haber un reto todavía más agresivo en temas de talento. Las empresas empiezan a reajustar todos los temas de logística y los empiezan a llevar a lugares donde sean mucho más factibles, donde se mitiguen riesgos de distancias, costos, y México es un lugar donde estamos viendo una gran demanda y crecimiento en temas de empleo. Entonces, diciendo esto, creo que estamos muy alineados, excepto en la parte de rotación donde estamos viendo un crecimiento exponencial. Okay. Definitivamente encontramos esas similitudes, pero tenemos un contexto adverso que todavía nos pone un reto superior en esta nueva industria de transporte. Hablando de ese contexto, ¿pudieras comentarnos, Carlos, algunas oportunidades y fortalezas que ves dentro de estas encuestas que realiza Great Place to Work para darnos un sentido de cuáles son las preocupaciones que tiene la industria y sus trabajadores en ella? Sí, seguro. Digo, la verdad es que nosotros dentro de estos análisis o estos diagnósticos que hacemos ante las organizaciones y justo esta recolección de data que después nos permite pues ser esos aliados, ¿no?, estratégicos en mejorar las culturas y que ahorita lo veíamos con los indicadores de negocio. O sea, creemos nosotros que al mejorar tu cultura, tus resultados de negocio sin lugar a dudas van a ser mejores, ¿no? O sea, sí buscamos que el hecho de que podamos conectar, ¿no?, y ahorita que entremos al panel con los directores, pues entender, ¿no?, desde la dirección general, desde la estrategia del negocio, pues la importancia que tiene la cultura, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta de Peter Drucker que dice la cultura se come la estrategia de desayuno, y muchas veces podemos tener la mejor estrategia de negocio, pero si nuestra cultura no respalda esa estrategia, difícilmente va a poder ser una estrategia positiva o que se lleve a cabo de manera exitosa. Y dentro de este diagnóstico, y justamente entrando al tema que dices, Alfredo, tenemos ciertas áreas de oportunidad que hemos detectado a nivel mercado y ciertas fortalezas, hablando de la industria tanto de logística como transporte. En las áreas de oportunidad, la primera que les diría, y una de las más fuertes, tiene que ver con la colaboración, ¿no? Los colaboradores, cuando hacemos estas encuestas, cuando hacemos este diagnóstico, nos transmiten que no se sienten totalmente involucrados por la toma de decisiones de sus líderes. Y aquí lo que nosotros vemos desde el paraguas de Great es que muchas veces a nivel socios, a nivel directores generales, se puede decir vamos a llevar el barco hacia la derecha, ¿no? Esos directores generales normalmente con sus directores suelen decir qué opinan, cómo lo hacemos, cómo vamos a llevar este barco hacia la derecha. Después los directores con los gerentes ya más difícilmente van diciendo qué proponen, cómo vamos a llevar este barco hacia la derecha. Después los gerentes con los supervisores más difícilmente. Y después llegamos a los supervisores con los operativos,
que es rarísimo de verdad que haya un involucramiento en ese nivel de decirles qué opinan, cómo proponen, qué ideas tenemos, ¿no? Entonces, creo que la colaboración tiene que ser una cascada, ¿no? Al final quienes van a mover el barco a la derecha son los operativos, ¿no? Los operarios, la gente operativa, y el hecho de no involucrarlos, pues al final nos va a traer un peor resultado, ¿no? A nivel, o sea, creo que es súper importante para los dueños de las organizaciones, para los directores generales, entender que así tal cual ellos lo hacen en sus niveles directivos, debería bajar, ¿no? Es un mundo utópico y un mundo ideal, pero bueno, hacia allá deberíamos llevar. Entonces la colaboración es uno, ¿no? La estadística es que el 34% de los colaboradores indican que los jefes no los involucran en esta toma de decisiones. Después tenemos otra estadística interesante que tiene que ver con el reconocimiento. El 28% de los colaboradores dice que sus líderes no reconocen el trabajo bien hecho y el esfuerzo extra. Y nosotros desde Great Place to Work decimos, esa como compañía te debería salir gratis. O sea, porque literal es aquella palmadita en la espalda que das a tu colaborador cuando hace las cosas bien. Muchas veces como sociedad tenemos este concepto de, llegaste al 100, perfecto, es lo mínimo que podías hacer y para eso se te paga, ¿no? O sea, para que hagas las cosas bien. Nosotros le decimos, oye, hasta en cantidad de palabras te sale mejor decir buen trabajo, ¿no? Bien hecho. Y el ser humano tiene una necesidad de reconocimiento natural. Entonces decimos, cuando reconoces el 100, automáticamente tus colaboradores van a ir en busca de esa milla extra, de ese 120, porque van a tener otra necesidad de reconocimiento. Entonces creo que es sumamente importante. Y por último, y no menos importante, quiero transmitirles que en estas áreas de oportunidad que vemos en la industria, una tiene que ver con el favoritismo. Y dentro del favoritismo es un concepto interesante porque ese es un factor no solo de la industria, sino de la cultura mexicana y de la cultura latinoamericana, donde existe este tema de compadrazgos, ¿no? Pues es mi favorito. 30% de los colaboradores indican que existe favoritismo por parte de sus líderes. Nosotros lo que siempre decimos es, creo que difícilmente va a dejar de existir el favoritismo, principalmente en México, no en Latinoamérica, porque es muy común, pero lo que queremos empujarlos es a que haya el favoritismo por las razones correctas y no las incorrectas. ¿Qué quiero decir con esto? No puede ser tu favorito porque los dos fueron en la misma universidad. No puede ser tu favorito porque venimos de la misma organización en el pasado. No puede ser tu favorito porque le vas al mismo equipo de fútbol. O sea, de verdad se sorprenderían, pero sucede. O porque nuestros hijos van a la misma escuela, o porque vamos al mismo gimnasio, al mismo restaurante. O sea, necesitamos entender que el favoritismo tiene que venir por resultados del negocio. Oye, es el favorito, porque difícilmente va a dejar de existir el favoritismo, pero es el favorito porque es el que llega temprano, porque es el que excede los resultados, porque es el que trabaja en equipo, es el que se preocupa por el de la derecha y el de la izquierda. Entonces creemos que el favoritismo se puede trabajar de esa manera. Y por último, en estas áreas de oportunidad y también dentro del tema de favoritismo, está la parte de los ascensos por meritocracia. Creo que ese es un talón y un dolor de cabeza para todas las organizaciones, digo, que trabajan en Great y que no trabajan, porque siempre cuando das un ascenso, pues naturalmente los colaboradores van a decir, pues, él no se lo merecía, me lo merecía yo, ¿no? O sea, el ser humano naturalmente dice, ese ascenso me lo merecía yo. Y nosotros lo que le transmitimos a las organizaciones que trabajan con el modelo es feedback, dar retroalimentación. Y no dejes a los departamentos de recursos humanos como responsables de la retroalimentación. O sea, tú como líder, sí eres el que puede tomar la decisión de dar un ascenso, ¿está bien? Pero también tienes el derecho y la responsabilidad de sentarte con todos los que no ascendiste y darles un feedback. ¿Por qué ascendí a Eduardo y no ascendí a Alfredo, ¿no? Entonces, creo que ese feedback es sumamente importante y muchas veces los líderes en México pues creemos que somos estos machos alfa, lomo plateado, que no tenemos por qué dar explicaciones a nadie, ya decidimos por qué tenemos que dar un ascenso. Y eso, créanme que va a hacer que las organizaciones puedan ir mejorando en estos aspectos, asumiendo que el favoritismo muchas veces se da por este tema de que quizá sí había meritocracia, pero fue por un tema de que el líder no quiso dar feedback. Ahora, si realmente las organizaciones están dando ascensos sin meritocracia, se resuelve de la misma manera, en el mismo canal.
porque a medida que tengan que dar feedback los líderes, pues más difícilmente van a poder dar ascensos sin meritocracia. Entonces eso en la parte de las oportunidades. Y en la parte de fortalezas, lo que hemos detectado en la industria, uno es el orgullo, ¿no? Los colaboradores se sienten orgullosos de decir que trabajan en sus organizaciones. Insisto, hablo desde el universo de las empresas que están en Great Place to Work. Los colaboradores se sienten orgullosos al ver lo que logran. Y esto platicando justo con Eduardo y con gente de la industria, creo que es un reto para todas las organizaciones, ¿no? El hecho de que los operadores dentro de la industria del transporte ya no ven como aspiracional el puesto de operador, ¿no? Y dicen, pues yo no me siento orgulloso de ese operador. ¿Por qué? Porque han venido pasando generaciones y ahora ya, pues quizá las generaciones más recientes ya llegan con puestos más gerenciales, directivos o desde otras perspectivas. Y afortunadamente todavía desde el universo de Great creo que han logrado transmitir a sus colaboradores este concepto del orgullo hacia el propósito de lo que hacen, ¿no? Y transmitir la misión ¿no? de lo que hace un DHL Supply o lo que hacen muchos otros de los clientes que tenemos dentro de Great en la industria. Otro punto, y que también no menos importante por los retos y desafíos que vamos a ver más adelante, tiene que ver con la honestidad. 92% de los colaboradores indican que sus jefes manejan el negocio de una manera honesta y ética, que también creo que es un desafío importante para la industria, pero que afortunadamente desde Great Place to Work o las organizaciones que trabajan con nosotros pues lo han venido trabajando bien. Y por último, el trato justo, que dice el 95% de los trabajadores indica ser tratado justamente sin importar su edad, sexo, preferencia y orientación sexual. Esta es una pregunta que tiene el modelo en más de 60 países. La realidad es que en México la mayoría de las organizaciones suele salir muy bien rankeada en temas de trato justo y de no discriminación. La pregunta es, ¿en la cultura mexicana realmente no hay discriminación o no nos damos cuenta que existe por cómo es nuestra cultura, ¿no? Pero el fact es que el 95% indica que hay trato justo y no discriminación. Entonces, eso creo que son los puntos base dentro de las áreas de oportunidad y fortalezas que vimos en la industria a nivel cultural y a nivel de lo que hacemos desde Great. Que nos da pie a entender un poquito el recurso humano dentro de la industria, ¿no? El recurso humano es un recurso bueno, un recurso que se siente orgulloso de trabajar en esa industria, pero que quiere ser reconocido. Quiere que sentirse importante, ¿no? Entonces son factores que anteriormente en la industria no se tomaban en cuenta, ¿no? Anteriormente en la industria se buscaba mover el camión sin tomar tanto en cuenta el factor humano, ¿no? El factor de quién lo está moviendo. Vamos a pasar con los transportistas en un momento más para platicar de sus experiencias, pero para cerrar el tema de conocimiento de este contexto en la industria, me gustaría nos pudieras compartir un poco de los riesgos que ves, de cuáles son estas situaciones y desafíos dentro de la industria para poder pasar con las experiencias en campo, ¿no? Buenísimo. A ver, y yo creo que justo estos desafíos pues nos van a dar pie a la mesa y a platicar mucho más. Uno de lo que vemos, insisto, Great Place to Work desde la data que tenemos, pero también desde las relaciones y las pláticas con estos directores generales, con estos directores de recursos humanos de las organizaciones, pues creo que nos han dado mucha carnita para poder dialogar en temas del sector. Uno de los que creo que son muy importantes tiene que ver pues con los programas de apoyo gubernamental, ¿no? O sea, al final creo que la industria se tiene que comparar, aunque no nos guste, con Estados Unidos, con la industria de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos vecinos. Nos podemos comparar quizá con Brasil, que pueden ser mercados pues, más similares, ¿no? Chile, Brasil. Sin embargo, creo que todavía México tiene muchas áreas de oportunidad, hablando a nivel gubernamental, sin meterme al detalle para evitar controversias. Otro tiene que ver con la falta de operadores, ¿no? Y esta escasez que hay de talento o de posición, si lo queremos ver así, hasta si nos olvidamos del talento, ¿no? Y hablamos solo de las posiciones hace ratito que transmitía, ¿no? De estos, y que más adelante también seguramente van a tocar el tema, pero los filtros que hay para llevarte como operador, yo digo, con el reto que tenemos de conseguir operadores y todavía el filtro, pero bueno, va a estar interesante. Pero bueno, una de las estadísticas es que hay entre 60 y 70 mil plazas de operadores a cubrir.
y no necesariamente es un tema monetario, porque pues el rango de sueldos en operadores está entre los 25 y los 40 y tantos mil pesos en muchas de las empresas de transporte, y creo que no va por ahí. Hay otros retos que seguro vamos a platicar, ¿no? Otro tiene que ver con la inseguridad. Pues al final es una industria muy fuerte, sobre todo la del transporte terrestre, que es la que tiene más riesgo de robos, y ahí pues hablamos de que el 80% de lo que se produce y consume pues depende de esta industria, ¿no? Sobre todo de la parte terrestre, y la inseguridad de robo autotransporte creo que es importante, y también seguramente vamos a entrar al tema. Trabajo colaborativo, que también hablaremos de ello. Tecnología creo que es otro punto importante, ¿no? Y creo que a la mayoría de las organizaciones nos aventaron de que empezó la pandemia, y creo que avanzamos 2-3 años en uno o en meses, porque sabíamos que teníamos que ir hacia allá todas las organizaciones, sobre todo en el sector de transporte, sector de logística, y la pandemia nos llegó a empujar y a decirnos, pues tenemos que evolucionar ya ahorita, aunque sabíamos que venían, ¿no? El hecho de los códigos QR, el paperless, todos estos nuevos retos que tiene el aprovechamiento de la tecnología para la industria. Y otro que está controversial, pero tiene que ver con el robo de combustible, ¿no? Los famosos guachicoleros, y el hecho de, pues sí, de que podamos estar teniendo como empresarios de la industria, pues esta parte que es importante que de una u otra manera se trabaje, ¿no? Y seguramente también tendrá que ser a nivel gubernamental, igual que la parte de la inseguridad y el robo autotransporte. Pero bueno, yo creo que esos son los desafíos que dejamos sobre la mesa desde lo que vemos en Great Place to Work, y pues bueno, ya nos adentraremos aquí con los realmente expertos en la materia. Justo, Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por darnos esta foto, este diagnóstico de la industria como lo vemos con estas nuevas variables, y pasemos al campo, ¿no? A esta interacción que ya tenemos directamente con las personas que están ejecutando el área de transporte. Augusto, Arturo, ¿ustedes han vivido algo de estos desafíos que está planteando Carlos? ¿Cómo los han vivido? ¿Qué han experimentado? Para entender de nuevo este contexto distinto al que se enfrentaban generaciones anteriores en esta industria de transporte. Sí, claro, totalmente, principalmente en temas de robo. Se hablaba antes de la zona roja, el triángulo entre México, Puebla, Veracruz, pero esto ya se ha extendido a muchas partes del territorio nacional, ¿no? Y eso, digo, la delincuencia cada vez va avanzando más, y uno como dirigente de una empresa de transporte, si no estás a la vanguardia y adelantándote a esto, también te topas con temas de inseguridad, ya no nada más en la noche, también ya a plena luz del día, entre semana, ya no hay un día que pase esto, ¿no? Entonces el invertir en tecnología y desarrollos que te ayuden a contrarrestar esto, y no nada más para recuperación de robos, sino prevención de robos, que es lo que hoy en día todos los transportistas nos tiene que llamar, porque esa prevención hace que no también, aparte de cuidar la vida del operador, la mercancía y los activos de la empresa, pues vienen muchos gastos adicionales, ¿no? No nada más con el cliente, sino internamente las empresas de transporte llegan a perder entre 300 y 500 mil pesos nada más para recuperación de los vehículos. Entonces sí es un tema pues muy fuerte. No sé, Arturo, con ustedes. Pues mira, nosotros afortunadamente, al estar dedicados un poco al sector automotriz, dentro de los indicadores de la Canacar, muestra que es uno de los menos afectados en el índice de robo, no tanto como el sector minorista de consumo. No obstante, la profesionalización que hemos tenido que tener para poder implementar políticas CityPath, protocolos de seguridad, nos ha llevado no solo a la instalación de tecnologías que nos permitan detectar con geocercas, digamos, rutas, desvíos, paros, como lo dices tú, de manera preventiva, sino inclusive a hacer consciente a los operadores, porque estamos hablando de otra generación en la que ellos no eran conscientes que una parada los puede poner en riesgo. Entonces hemos tenido que incurrir mucho en la capacitación y la formación de esas políticas. Hemos tenido que diseñar rutas con paradores seguros y hacerles a ellos entender, a nuestros colaboradores, a nuestros profesionales de la conducción, que eso no solamente es en beneficio para ellos y no como tal una limitante, porque ellos pueden decir, normalmente no puedo encontrar los alimentos baratos que yo quiero, pero también es una manera de enseñarles y decirles,
como lo decía Carlos, hay que bajar con ellos y decirle, esta no es una decisión unilateral, esta es una decisión que te protege a ti, protege a la empresa, y finalmente los activos de la empresa no son únicamente los camiones, son nuestros operadores, porque hoy de nada te sirve tener camiones si no tienes operadores. Hablaban de uno de los retos, que es la falta de conductores. Entonces, Canacar manejaba una cifra muy similar de 56,000 operadores en México faltantes. Entonces, tenemos un desfase en la cadena. Los hijos de los operadores, que como bien lo dices, tienen buenos ingresos, ya han tenido la capacidad de volverse ya unos profesionistas. Entonces, el día de hoy no todos siguen la carrera que antes era una herencia, una tradición familiar. Todos somos choferes. Hoy en día muchos de ellos ya son profesionales. Platico con algunos de mis conductores donde sus hijos son ya arquitectos, licenciados. Entonces, los que tienes hoy, tienes que trabajar con ellos para que tengan ese cambio cultural y esa profesionalización. También hablas de tecnologías. No, yo no miré solamente a las tecnologías de seguridad. Por ejemplo, el uso ahora del paperless, o sea, donde todo es digital. Hoy, por ejemplo, la introducción del complemento carta aporte de ingreso es un cambio totalmente para nuestros operadores, en donde tienes que trabajar de la mano con ellos, y todas las decisiones que tú tomes, a lo mejor desde el ámbito de vista directivo tú puedes decir, es que por aquí es el camino, pero si no te bajas a nivel de piso y se los explicas, de nada sirve y encuentras la resistencia a cambio del status quo, ¿no? Yo estoy acostumbrado a hacerlo así, ¿por qué tendría que hacerlo diferente? Entonces sí necesitas tú bajarte un poco, bajarte de nivel y entender que ellos son pues la base de la operación. Coincido mucho con lo que decía Carlos. Al final de cuentas, nuestro principal activo para antes se veía como que era el camión, era el activo de la empresa. Hoy de nada te sirve, repito, un camión si no tienes un buen conductor, si no tienes un conductor profesional que lo maneje de forma eficiente y que lo maneje con el cuidado y las protecciones necesarias para lograr el desempeño y lograr los objetivos y las metas de rentabilidad y de productividad de la empresa. Y el reto también de las jubilaciones, ¿no? De la generación que estamos hablando. O sea, las nuevas generaciones ya no son hereditarios los puestos de operadores. Y aparte te topas con una generación que va de salida, que vienen seguro una buena cantidad de jubilaciones ya de gente de edad más adulta, que pues van a también dejar esos puestos vacantes. Y otro punto, no hay escuelas de operadores reales. O sea, hablamos de... Sí, la SCT te da la licencia y se supone que vas y acudes a una escuela, pero son teóricas, no hay escuelas prácticas. Solamente las grandes empresas, que sí las hay, tienen sus simuladores y tienen un proceso de capacitación. Nosotros en Transporte 11 hemos tratado de hacer lo mismo, desarrollar a nuestros operadores, a lo mejor no al mismo nivel que una gran empresa consolidada, ¿no? Como un grupo muy grande. Pero al final de cuentas, todos aquellos que quieren empezar a acercarse, pues yo creo que ahorita la facilidad del operador no es el que te llegue uno ya entrenado, sino que tú lo desarrolles. Esos son los que debes de tomar y tú enseñarlos a ser profesionales, pero con una nueva visión. El trabajo ya no es mover la mercancía de punto A a punto B, el trabajo es desarrollar una estructura que sea flexible, que dé un valor agregado, con las limitantes, con los retos y con las situaciones que estamos viviendo en esta nueva industria, ¿no? Entonces, y tomando un poco lo que habías comentado Carlos, Eduardo, pensando un poco en el trabajo colaborativo, porque queda claro, tenemos que buscar crecer a este operador de transporte, tenemos que buscar crecer y evolucionar al trabajador de la industria, pero también tenemos que buscar que trabajen entre ellos. El trabajo colaborativo debe ser algo primordial. Sé que lo empatamos con DHL. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones que en la experiencia que ha tenido DHL buscando este trabajo colaborativo han funcionado en la industria? Claro. Mira, yo creo que hay varias cosas que están sucediendo en este aspecto y me encanta que estemos hablando que uno de los factores principales es el tema del talento. Dentro de la parte colaborativa y de lo que hemos venido trabajando en DHL como una buena práctica, y sigue siendo un reto y es básica, pero es complicada, sobre todo en industrias grandes, es el poder, estar escuchando a nuestros colaboradores. Creo que eso relativamente todos lo hacemos, estamos poniendo encuestas, estamos escuchándolos, haciendo los foros, pero el reto realmente es cuando se toman decisiones que no necesariamente son todas las que nos subieron los colaboradores, es cómo bajar y darles ese retroalimentación a los colaboradores de tomamos esta decisión,
tal vez no es la tuya, pero es por estos motivos. Y esa parte que es tan simple, nos está costando trabajo, yo creo que en todas las industrias, sobre todo las más grandes, y es lo que luego los colaboradores se sienten alejados de, pues yo dije, pero nadie me hace caso. Y no necesariamente es porque esté mal, sino hay muchos contextos que está viviendo la industria, la compañía, el sector en especial, donde luego tenemos que regresar al colaborador y decirle, oye, no la tomamos en cuenta porque había estos contextos que pueden ir antes de estos retos. Y eso luego deja a los colaboradores en esta parte colaborativa con ese sabor de boca de, pues no me tomaron en cuenta, ¿no? Y eso es una de las cosas que seguimos trabajando como buena práctica, pero como todo, una empresa tan grande como lo es DHL o empresas en entornos tan dinámicos, luego no logramos cerrar en los tiempos necesarios. Eso es una de las cosas que estamos viviendo en la parte colaborativa. Muchas gracias, Eduardo, y retomamos mucho el tema de colaboración y de este cambio generacional, porque justamente tenemos aquí en el panel un ejemplo perfecto de este cambio generacional y de este cambio de cómo una empresa puede pasar de ser una empresa familiar, llamémosle así, a una empresa que está buscando reinventarse, que está buscando crecer más, ¿no? Entonces... y déjame hablar un poquito antes de eso, sí. Antes de pasar ahí. Fíjate que cuando hablamos de eso, otro de los retos, y bien lo decía Carlos, cuando hablábamos del tema de Great Place to Work, se decía para todos. El distintivo que normalmente usa Great Place to Work es for all, y uno de los retos que vivimos hoy día es for all, muchas veces incluye diversidad e inclusión, y diversidad e inclusión luego es un concepto trillado, y lo primero que te viene a la mente es temas de hombres, mujeres, o temas de la comunidad LGBTT, pero cuando hablamos de esto es un concepto mucho más amplio, y dentro de este concepto uno de los temas es el tema generacional. Y el reto que estamos viviendo hoy es, las nuevas generaciones tienen una facilidad, por lo que estamos viviendo, de acceso a la tecnología, una mayor facilidad de adaptación, están viviendo una disrupción más acelerada de lo que vivieron otras generaciones, entonces están acostumbrados a vivir con esto, pero las otras generaciones tampoco es que estén mal, al contrario, las generaciones baby boomers, generaciones X, también tienen un tema muy importante que es esa expertise. Han aprendido a través de los tiempos, pues, qué funciona, qué no funciona, han hecho networking, han hecho conexiones con cámaras, con negocios, con gobiernos, que ayudan también a facilitar. Y creo que el reto que hoy día vivimos también en estas generaciones es cómo logramos convivir esas nuevas generaciones con estas nuevas adopciones hacia estas tendencias tecnológicas, que se tienen que hacer rápido para poder ser el primero, porque si no lo haces evidentemente va a haber alguien más que lo va a hacer por ti y te deja fuera de la jugada, junto con estas generaciones también donde tienen este seniority, que han cultivado todo este tipo de networking, todo este tipo de prácticas que por algo están ahí y se han logrado. Entonces eso es el reto que estamos viviendo hoy día. Justo, tener este baile entre no... ignorar mi pasado y mi conocimiento y tener el drive de este nuevo reto con esta línea de tecnología, ¿no? Correcto. Perfecto. Y justo retomando lo que habíamos comentado, un ejemplo claro es Rame Autotransportes, ¿no? Vamos a conocer tantito quién es Rame Autotransportes con un video y venimos a platicar con Augusto de estos retos de la industria de transporte. Adelante, video. Grupo Rame. Movilidad. Tecnología. Seguridad. Pasión. En un mundo cambiante, desde hace 30 años respondemos con entusiasmo a las necesidades de movilidad en México. La carretera es nuestro territorio y la tecnología nuestro aliado. Innovamos constantemente para ofrecer las soluciones más avanzadas en el mercado de autotransporte. Cumplimos con entregas a tiempo gracias a monitoreos constantes, incorporando las innovaciones tecnológicas que nos ayuden a prestar un mejor servicio.
cubrimos gran parte del territorio nacional con nuestras 150 unidades y terminales en Saltillo, Nuevo Laredo, Laredo, Texas, San Luis Potosí, Puebla y Silao. Nuestra experiencia recorrida nos ha enseñado que los operadores son lo más valioso de nuestra compañía, pues ellos son los que día a día se esfuerzan por cumplir las entregas con responsabilidad y compromiso. Por eso no están solos. Para garantizar la seguridad en la cadena de suministro, detrás de ellos estamos un equipo multidisciplinario que se divide en 10 departamentos. En busca de la mejora continua, a través de aseguramiento de la calidad y seguridad en la cadena de suministro, contamos con las siguientes certificaciones: Distintivo Canacar, Transporte Limpio, ISO 9001, CITI-PAT, MNA Empresa Saludable, MNA Mídete, Nútrete y Actívate. Hoy podemos decir que después de 30 años y millones de kilómetros recorridos por año, nuestro entusiasmo nos posiciona como una de las empresas con mayor efectividad para solucionar las necesidades de movilidad. Grupo Rame. Muy bien, continuamos entonces para platicar de este tema generacional. Augusto, ya que vimos qué es Rame y qué empresa de transporte representa, cuéntanos un poquito de la historia de cómo nace Rame y cómo llegas tú a la dirección de Rame y cuál ha sido este proceso generacional que tuvo que vivir la empresa. Sí, gracias. Pues hace 44 años empieza mi papá siendo operador. Durante 14 años él estuvo manejando en pues casi todo el territorio nacional, y es hasta cuando él cumple 30 años cuando compra su primer camión y empieza como hombre de camión. Con el paso de los años pues empieza a crecer un poco más. Mi mamá entra también al negocio, viendo que a mi papá se le rebotaban los cheques. Necesitaba una mano fuerte ahí en la parte administrativa, él siempre en carretera, entonces sí necesitaba ahí mucho apoyo de ese lado, ¿no? Para mí, siendo un hijo de operador, es un reto muy fuerte porque tu papá nunca estaba para apoyarte en cosas de la escuela, en tus fiestas de cumpleaños, incluso no llegaba a veces ni en Navidad. Entonces sí es un reto fuerte, ¿no? El ver cómo está evolucionando un negocio familiar, pero ahí está la contradictoria de yo no quiero vivir eso, yo no quiero eso para mi familia. Entonces es un choque fuerte que cuando me gradúo empiezo a trabajar con ellos. Según yo era temporal, ya tengo 12 años trabajando ahí con ellos, y bueno, parte de esta transición, porque sí también fue un reto fuerte el poder transicionar a una segunda generación. Nos tomó ahí un par de años tanto mi preparación, porque yo tenía que tener 8 años de dedicatoria en varios puestos en la empresa, tomar una maestría de dirección de empresa, pero más que eso de preparación, es la preparación de nosotros como generaciones. Y tú lo mencionabas, ¿no? El que a mí me funcionó de esta forma el trabajar, y por qué tú vienes a decirme que ya no sirve en mi bitácora poner dónde están todas las unidades y los operadores. Pues no, todos estos cambios, como dices, la tecnología, las carreteras también no son las mismas que hace 20, 30 años. Incluso yo creo que hasta está peor hoy en día como está el tráfico, ya no están preparadas incluso nuestras carreteras para el cúmulo de transporte que hay en el país. Y esos son los grandes retos, ¿no?, que nos enfrentamos hoy en día, ya al pasar a esta transición que se logra muy bien, y acercándonos más con gente directiva que se unió al equipo para fortalecer ahora como Grupo Rame y poder incorporar pues 2 nuevas empresas, una que ya arrancó del lado mexicano y próximo año que queremos arrancar en el lado americano. Esos son retos ya personales que queremos por ahí implementar. Pero los grandes retos aquí se mencionaron, ¿no? Con Carlos, esta parte del déficit de operadores, yo creo que un reto muy importante, y eso sí lo tengo pues muy tatuado, es la dignificación de nuestros operadores, porque el reto principal de nosotros es hacer digno esta profesión. Si bien sabemos, los operadores están mal comidos, mal descansados, y es una profesión muy, muy solitaria. Ellos todo el tiempo están trabajando, están en carretera, y
los momentos que llegan a nuestras bases, pues es el momento que puedes aprovechar. Primero que descanse, coma bien, pero después para prepararlo y darle una capacitación más, y más que ello todavía el escucharlos, ¿no? Porque, claro, nos decía ahorita Arturo, el bajar a piso, estar con ellos, pues la parte más fundamental para que también ellos se sientan parte de la empresa, y si no hay operadores, ni ningún brazo fuerte como un gestor logístico o un transportista, pues puede hacer nada, ¿no? Sin ellos. Entonces esa parte de dignificación ayuda para que también los operadores inciten a sus hijos a subirse a este barco, ¿no? Que si bien está muy castigado también en temas de inseguridad, pues nadie quiere que sus hijos se suban a una carretera donde saben que puede haber un robo, o volcaduras también, que ese es un tema fuerte para nosotros como transportistas, el buscar las estrategias y acercarnos a esa tecnología que hoy en día ya existe para evitar que la fatiga del operador se pueda detectar por medio de una cámara rápidamente, tanto al operador como a nosotros en base nos notifica, y eso ha ayudado a bajar pues sobre todo los siniestros que son fatalidades, ¿no? Y ahí está parte de esa visión y misión que traemos hoy en día en Grupo Rame, y es 0 muertes, 0 emisiones de contaminantes y 0 discriminación, porque también en este sector hay mucha discriminación al estar con el operador. No es bajarte a él, al revés, es subirte a aprenderle a ellos, ¿no? Que ellos son realmente los que mueven a este país y a toda la industria. Que toda esta vivencia que tú nos estás contando debe ser algo que se repite mucho dentro de la industria, ¿no? Anteriormente eran empresas familiares la gran mayoría de transportistas, y veamos todas las dimensiones que tienen que pasar, ¿no? La dimensión de estar buscando cambiar la filosofía interna con la familia, ¿no? Para entender el típico, romper en mis tiempos funcionaba de esta manera y ahora cambiar la tónica, entender la situación del contexto de la industria, meter tecnología, meter toda esta parte de controles, y por el otro lado también dignificar al colaborador, ¿no? Protegerlo, cuidarlo, no solamente de robos o de un accidente, sino también volver profesional el puesto para que podamos tener mucho más afluencia y mucho más interés y hacerlo más aspiracional. Totalmente. Muy bien, y si retomamos un poco de la tecnología, porque hemos hablado mucho del capital humano, pero la tecnología se vuelve muy importante, y esto empata totalmente con nuestra filosofía de trabajo, Eduardo. Esta forma de implementar tecnología dentro, o buscar personas que tengan esta afinidad con tecnología, debe ser una prioridad al momento de contratarlo. Mi pregunta sería contigo, ¿qué tanto encontramos este perfil dentro del mercado para contratar? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es, no? Mira, quisiera partir en dos. Una, me gustaría nada más retomar uno de los comentarios que decía Augusto, que es muy importante, y es cuando uno habla, y es de hecho parte de las dimensiones que mide Great Place to Work y que de las que buscamos mucho, la parte del respeto. Dentro del respeto está la parte de la seguridad, y hablar de la seguridad de los colaboradores, sobre todo los operarios en esta industria, es un reto, porque hay cosas que puedes controlar y hay cosas que están externas. Entonces creo que ese es uno de los grandes retos que estamos trabajando en esta industria, y mientras más tecnología tengamos, ayudas a mitigar unos, otros ayudarán también, pero no necesariamente están en manos de la tecnología, están en manos de las autoridades y de otros procesos. Y la otra cosa que también es importante es lo que se viene haciendo y trabajando, sobre todo cuando uno habla de esta industria, no hablamos del colaborador, no hablamos del operario, hablamos de la familia que hay detrás. Y cómo trabajamos para hacer digno esto, que los hijos, las siguientes generaciones, se vuelvan orgullosos de lo que está sucediendo. Y es un trabajo complicado, pero es parte de las prácticas que tratamos de hacer en industrias como estas para poder involucrar a la familia, vea cómo estamos trabajando en la parte de seguridad, pero más que eso, cómo dignificamos en el que el papá, la mamá, el operario está transformando a México, porque es el que está moviendo vacunas, es el que está moviendo la tecnología, es el que está en momentos críticos, es el que lleva la comida de un lugar a otro, es el que lleva
todo México, ¿no? Entonces es vender esto y hacerlo digno y que las siguientes generaciones se enfoquen ahí. Y hablando de esta pregunta específica, Alfredo, es un reto muy, muy complicado. Creo que hoy día, lo hablábamos hace ratito, las nuevas generaciones tienen acceso a muchas cosas de tecnología, están con un seteo mucho más accesible y mucho más fácil que generaciones anteriores. El reto que tenemos viene, y bien lo mencionaba Augusto, es, bueno, una vez que los tenemos aquí, es probablemente no va a haber exactamente el set de skills o de habilidades que se requieren, pero mientras tengamos ciertas habilidades suaves, como es la parte de toma de decisiones dentro del espectro que se está manejando dentro de la posición, ese manejo de ambigüedad de, bueno, está pasando esto, ¿cómo lo manejo? Mientras tenga todo este set en el perfil que se busca, nosotros como industria, como líderes, como compañías, ¿cómo les damos esas habilidades? ¿Cómo les damos y los desarrollamos? Porque básicamente la tecnología es como, al final del día hoy hay plataformas sociales donde hoy descargas la aplicación y nadie te enseña a usarla, son intuitivas, son fáciles. Entonces, en la medida que podamos irles enseñando a estas nuevas generaciones todo esto de una forma más fácil, creo que vamos a ir avanzando. El tema es, o el reto es encontrar esos perfiles adicionales de estas habilidades suaves que no necesariamente son fáciles de encontrar para poder nosotros contribuir con ese otro lado. Perfecto, y justo ahorita en la siguiente sección vamos a hablar mucho de cómo saber seleccionar, cómo saber meternos a la gente y darle con esa capacitación intuitiva un sentido distinto por las exigencias del contexto, ¿no? Regresemos a lo que habíamos platicado al inicio, no hay mucha gente que quiera trabajar en el mercado, entonces tenemos que buscar que el recurso humano sea una inversión que no esté rotando tanto como marcaban en las estadísticas del principio, ¿no? Y pasaremos entonces a la siguiente empresa, porque también hablamos de la parte generacional, pero hay otras empresas que pueden nacer de otra empresa, ¿no? Y tal es el caso de Transporte 11. Cuéntanos un poquito, Arturo, ¿qué es Transporte 11? ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Cuál es su contexto, no? Mira, nosotros somos, digamos que una escisión de una empresa más grande. Originalmente yo soy socio fundador de AMD Autotransporte, que desde su origen ha trabajado también para el sector automotriz, y aunque una empresa mucho más grande con mucha más estructura, la cual tuve oportunidad de dirigir los últimos años, Transporte 11 nació dentro de ella prestándole servicios, digamos, sumo permisionario para esta matriz, como le llamábamos nosotros. En ella pude aprender, digamos, que todos los elementos que conforman una organización que se dedica a prestar el servicio de transporte, valga la redundancia, ¿no? Conocer los diferentes elementos como la parte mecánica, el tema de los manejo de los operadores, y fui cambiando dentro de esa estructura la visión que tenía, porque originalmente uno concebía, por ejemplo, el factor humano como a veces como un enemigo, ¿no? Siempre te estabas cuidando el bolsillo de que el operador te fuera a robar combustible. Dentro de estar en varios años, fui viendo cómo teníamos que cambiar el sentido en el cual veíamos a nuestros de empleados a colaboradores. O sea, tuvimos que nosotros migrar esa capacidad de razonamiento. Y entonces pasabas de cuando un operador no te daba el rendimiento a decir seguramente está pasando a una famosa cachimba, a guachicolear, como le decían, a decir, bueno, ¿es eso o el operador no tiene las capacidades para conducir con una eficiencia técnica la unidad, ¿no? ¿Es eso o realmente el problema viene desde mi taller, mi área mecánica, ¿no? O sea, lo están dando el mantenimiento adecuado, los ciclos de cambio de aceites y combustibles. Entonces tuvimos que empezar a evolucionar. Dentro de esta empresa también empezamos con cambios de políticas que hoy traslado a Transporte 11, como un emprendimiento ya personal, ya independiente, que son capacitación, capacitación y capacitación. Entonces, ¿qué hacemos ahora nosotros? Estamos muy enfocados en capacitar a nuestros operadores a través del manejo técnico y el manejo defensivo. Todos los empleados están, todos los conductores, ahora le llamamos conductores profesionales y no choferes, o sea, están certificados por el National Safety Council en manejo defensivo. ¿Qué hicimos? Si tú eres mi operador, si tú eres mi esencia, te voy a enseñar a operar de una manera
precavida, que te cuides tú, cuides a la empresa, a las instalaciones también de nuestros clientes, ¿no? Porque no faltaba el que ya pegó dentro de una planta o ya dañó a otra unidad. Entonces, profesionalizar, eso fue lo que buscamos. Después de ello, también empezamos a darles cursos de mecánica, ¿no? Si tú te quedas tirado en la carretera, que sepas cómo reparar tu unidad. Entonces, eso es lo que hemos ido buscando, darles las herramientas para que ellos se sientan unos profesionales, y lo que decía hace rato, bajar a platicar con ellos, encontrar cuáles son esos puntos que les duelen, y bajo esa tónica hemos buscado ser muy eficaces en lo que hacemos, ¿no? Que cada decisión que tomemos impacte en los resultados de lo que está haciendo Transporte 11. Hemos buscado tener una variedad de equipo, en ese sentido me permite como empresa responder a las diferentes necesidades, ¿no? No me especializo únicamente como empresa en los trailers, sino también en los tortons, en los encortinados, en el servicio just in time. Hemos tenido una diversificación de servicios que nos permitan atender diferentes necesidades, pero como base piramidal, nuestros operadores. También hemos trabajado mucho en esta parte que mencionaba Carlos al inicio, ¿no? El favoritismo, el compadrazgo y la falta de atención. Es muy cierto, cuando empecé a platicar con los operadores me decían, es que mi coordinador tiene mayor vocación por tal operador, entonces tienes que trabajar con él para hacerle ver que muchas veces las decisiones se toman en base a disponibilidad y disposición de operadores, y si tú tienes la misma disponibilidad y disposición, tendrás, digamos, que los mismos criterios de selección a la hora de asignación de los embarques, pero tienes que hacérselos ver, porque de origen ellos creen que realmente los estás relegando. Por ejemplo, la toma de un ejemplo que les voy a dar, ¿no? O sea, los operadores cuando salían de viaje, al cerrar se les hacía un bono por su manejo eficiente. Entonces me decían, uno de ellos, me senté un día a platicar, me decía, ingeniero, a mí lo que me sirve es que me dé ese bono cuando voy a salir, porque cuando ya salgo, lo que no llevo es dinero para comer, porque cuando llega el fin de semana yo dejo todo el dinero en mi casa. Cuando me voy es cuando yo necesito tener ese dinero en mi bolsillo para comer. Entonces te tienes que identificar, y si tú no te pones a escuchar a la gente con la que estás trabajando, no te das cuenta de sus necesidades, y tú piensas que en un mundo ideal, que las cosas están funcionando correctamente, y tú estás impactando negativamente a tus empleados. Entonces, bajo ese orden de criterios hemos trabajado mucho con nuestro equipo, hemos tratado de profesionalizarlos, porque también muchos de ellos son operadores de 20, 30 años de experiencia que no saben cómo usar las tecnologías, y hoy se enfrentan a tener que estar escaneando, tener que estar trabajando con códigos QR, mandar evidencias en sistemas de reporteo de evidencias que no lo manejaban normalmente, o sea, todos ellos acostumbrados al papelito, ¿no? Entonces, ese tipo de evolución tienes que hacerlo de la mano de ellos, y uno mismo tiene que cambiar la visión, porque también ser director o dueño y bajarte a nivel operador, también a veces hace un contraste en donde no lo quieres hacer, y uno tiene que romper esa barrera para entender cómo hacer que su empresa sea eficiente en base a la colaboración y no nada más a las decisiones que uno tome de forma unilateral. Otra cosa que hemos metido y no sé, es la evaluación en la selección de los operadores. O sea, ¿cómo seleccionas un buen operador? Nosotros lo que empezamos a implementar en eso fue utilizar un software que se llama Amitai, que nos permite evaluar las tendencias o hacer una evaluación de las tendencias de honestidad de nuestros operadores. ¿Eso qué nos dice? Nos permite parametrizar su incidencia o su tendencia hacia el robo, hacia la asociación criminal, hacia la lealtad, hacia el hacia el estado financiero, porque también es muy importante. A veces tienes operadores que sus valores que te arroja esta parametrización, una vez que les haces el examen, te dice que los valores son muy buenos, pero su estatus financiero es malísimo. Y en ese orden de ideas tú tienes que trabajar en ayudarlo, porque si no puedes hacer que él en una evaluación de seguimiento empiece a bajar los valores de honestidad, y eso te puede impactar en un posible robo, ¿no? La delincuencia organizada lo que busca es introducir malos elementos dentro de empresas para tratar después de coaccionar o llevar a cabo incidentes de asaltos. Entonces buscamos cuidar la manera en que seleccionamos a nuestros empleados. Muy bien. Y de nuevo se vuelve muy importante la contratación de personal. Si combinamos el tema de que no tenemos recursos, de que ya estamos generando un contexto, necesitamos inyectarle personal que realmente se vaya a quedar en la industria, ¿no? Que realmente se vaya a quedar en la empresa. Sí, en ese orden de ideas yo te puedo decir como experiencia,
Estamos rechazando 8 de cada 10 operadores por esta prueba de preselección, pero esos operadores que se quedan, o sea, dices, hay pocos operadores, no tienes muchos para seleccionar y los estás rechazando, bueno, esos que se quedan, el índice de rotación bajó de un 20% a un 5%. Entonces, también, ¿qué te da? Gente comprometida, porque no solamente evalúas el tema de incidencia de robos, también evalúas el tema de lealtad y de respeto al orden social, rendición de cuentas. Entonces tú vas aplicándote esos parámetros y les vas poniendo el peso ponderado dependiendo del puesto, pero sí te ayuda a seleccionar gente muchísimo más confiable y eso ayuda a la empresa porque también al tener permanencia es menos tiempo de capacitación que tienes que estar invirtiendo y obviamente también mejor desempeño de parte de ellos. Perfecto. Muy bien, pues creo que hemos dado un contexto en varias dimensiones, en las dimensiones generacionales, en las dimensiones estadísticas, también hemos hablado mucho del factor humano. Vamos a pasar ahorita a las preguntas de nuestro auditorio y regresamos para comentarlas. Y aquí tenemos la primera pregunta de nuestro auditorio. Nos comentan una persona: quisiera incursionar en la industria de transporte. Tomando en cuenta la especialización que hemos comentado, ¿qué cursos me recomiendan tomar? No sé si quieren empezar por el experto de Sí, la contratación. No, digo, lo hemos platicado en reuniones que tenemos en el sector. Yo, por ejemplo, cuando empecé con el tema de transporte, lo primero que hice fue tomar un curso de administración de flotillas, porque considero que antes era cuánto gasto, cuánto cobro, cuánto me queda, y en realidad hay que saber cómo cotizar, ¿no? O sea, cuáles son los costos que debes de evaluar, la depreciación de tus unidades por kilómetro, los costos fijos adicionalmente, ¿no? El costo de mantenimiento, el costo de capacitación, o sea, hay muchas cosas que se deben de tomar en ese sentido. No sé tú qué opinas, Augusto. Pues muy parecido. Aparte del tema de costos, yo creo que también unos cursos enfocados al transporte, porque es muy especializado y los factores que debes de considerar en tema de seguros, de casetas, o sea, el poder proyectar incluso que todo el capital de trabajo que requieres para operarlo no es nada más comprar un camión y ya, ¿no? Porque es muy común que te digan, oye, también quiero comprar un camión, y creen que nada más es ese el costo que tienes que considerar, y no, es como 4 o 5 veces más que eso, ¿no? Entonces sí, pues sí es acercarse a cursos enfocados muy específicamente al transporte y el tema de costeo. Si no lo costeas bien, es una empresa que está enfocada a la quiebra. Por eso también muchos que empiezan se quedan ahí nada más en esa parte del camino, ¿no? Hoy en día el 50% de todos los vehículos de transporte en el país son de micro y pequeños empresarios, ¿no? Entonces sí hay muchos pequeños, demasiados pequeños diría yo. Entonces sí es un reto fuerte el que ellos puedan llegar a crecer y incluso a evolucionar a una segunda generación, ¿no? Yo tocaría nada más el tema del liderazgo. Creo que independientemente de todas estas skills ya más técnicas y que como bien comentan, pues la gente experta en la materia, pero desde la parte, insisto, de este Great Place to Work o esta construcción de grandes lugares para trabajar, creo yo que el factor liderazgo es un factor primordial ante la construcción de un Great Place to Work. Muchas empresas nos dicen, oye, el Great Place to Work se construye a partir de prácticas, de políticas, de beneficios, y les digo, sí es una parte, pero la más importante son las relaciones que tienen los líderes con sus colaboradores, ¿no? Desde el microempresario hasta el director general de los grandes corporativos, creo que tienen que tener este rol de mostrarse creíbles, respetuosos, ya lo decía Eduardo, imparciales, ¿no? Y al final una buena relación con tu líder en algo ayudará, ¿no? Tal vez, y uno de los retos pues sí tiene que ver con esta parte monetaria, ¿no? De, pues es que ya le ofrecieron mucho más del otro lado, pero tal vez si no es tanta la diferencia monetaria o el factor económico, pues creo que el liderazgo puede jugar un papel fundamental. Entonces yo creo que el liderazgo sería el que yo pondría sobre la mesa desde el foco cultural. Yo lo resumiría más fácil en que han sido muy valiosas las aportaciones. Creo que también es importante entender el momento
de la vida en el que se encuentra esta persona, ¿no? Si está explorando, probablemente y va a empezar, probablemente el estudio es, como digo, y depende en qué empresa va a empezar. Las habilidades soft son importantes, y si se empieza en una empresa grande, seguramente va a ir aprendiendo, The Great Place to Work, va a ir aprendiendo, se le va a ir desarrollando skills, como es en el caso de tu papá, Arturo. Entonces, de ahí, conforme va aprendiendo, conforme se va desarrollando, la vida te va dando esas otras aprendizajes que se van teniendo en esta industria tan dinámica, tan cambiante, tan exigente, y de ahí se van siguiendo en esa etapa los siguientes etapas que se tienen que ir construyendo, si quiero ser el dueño, si quiero pasar a una parte administrativa. Es decir, creo que el sector es tan amplio que cada uno se pone esos límites, y me gustaría cerrar diciendo, al final del día, todo el mundo tiene el talento, es nada más en dónde, en qué empresa y qué queremos ir desarrollando en esa parte. Claro, claro. Pues muy bien. Desgraciadamente, por cuestiones de tiempo, ya no podemos hacer más preguntas. Solo me queda agradecerle a nuestros ponentes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y cerramos con esto la mesa de discusión, esperando que les haya gustado, y estamos aquí al pendiente en DHL Transportation Forum 2022. Muchas gracias. Augusto, Arturo, Carlos y Eduardo, por la información, muchísimas gracias. Y también a Alfredo por la moderación del panel. Y es así como llegamos al final de esta sesión. Gracias a todos los que nos han acompañado en línea en esta sesión. Durante los próximos días estará llegándoles una encuesta al correo electrónico con el que se registraron. Por favor, ayúdenos a contestarla para considerar sus sugerencias en próximas ediciones. Y no se vayan, porque en breve arrancaremos con nuestra sesión de cierre en este segundo día de actividades. Por favor, acompáñenos.